Muy buenos días, mi nombre es Germán González Acevedo y dentro del marco del módulo Métodos cualitativos y cuantitativos en la investigación educativa, dirigida por el doctor Omar Alejandro Villeda Villafaña, en esta oportunidad vengo a hablarle de los diseños de investigación cualitativa. A manera de introducción, es importante decir que emprender estudios investigativos en el ámbito social o psicológicos, entre otros, precisa de una gama de formas y metodologías teniendo en cuenta el grado de complejidad del mismo. La investigación de tipo cualitativa apunta al análisis de situaciones que no son explicadas ni comprobadas con métodos experimentales. Y es que en las clasificaciones de la investigación cualitativa es importante destacar que estas son aplicables a diversas disciplinas, son multidisciplinares y agrupa una gama de métodos y técnicas para recolección de datos, como las entrevistas, la observación, las encuestas de preguntas abiertas y también los métodos documentales, entre otros. Las situaciones de la vida social son fenómenos que se estudian en este enfoque investigativo, tratando siempre de comprender a profundidad qué es lo que sucede. Por eso es tan importante este método cualitativo en los ámbitos de la pedagogía, de la psicología educativa, por supuesto de la educación. Existen unas tradiciones de la investigación cualitativa y las principales de ellas son la narrativa biográfica, los estudios fenomenológicos, la teoría fundamentada, la investigación-acción, el estudio de casos y la investigación evaluativa. En cuanto al narrativo biográfico, es importante destacar que aquí aparece el método biográfico. El ser humano recobra su protagonismo. En la actualidad se cobra mucha importancia el hecho de el análisis del fenómeno migratorio y es importante también en esta tradición las historias de vida, aquella memoria ancestral es muy importante. Entonces, como les digo, las técnicas de comunicación, de recolección de datos son la documentación, la conversación y la narración. Otra tradición es el fenomenológico. En el fenomenológico, el investigador omite su juicio, es decir, hace a un lado lo que él considera, lo que él piensa, su percepción personal, para darle paso a la experiencia de las personas. Entonces realiza entrevistas para analizar el qué y el cómo fue la experiencia vivida por las personas y trata de comprender esa experiencia. No se interesa tanto por las causas, sino por el fenómeno en sí. La herramienta clave es la conciencia y busca siempre captar el significado que ha tenido la experiencia para quienes la viven. En cuanto a la teoría fundamentada, su propósito es generar nuevas teorías. Pueden ser en forma de hipótesis, en forma de narraciones, nuevas comprensiones de los procesos sociales, por eso es tan importante aquí la sociología, lo que se vive en el ámbito educativo también, y la recolección de datos puede ser de manera cualitativa o de manera cuantitativa, de tal manera que puede utilizar entrevistas, observaciones, documentos, pero también encuestas. En cuanto a la investigación etnográfica, en ella aparece ya la antropología y la sociología y tiene algunos rasgos particulares, como por ejemplo que describe los fenómenos de manera global, que se apoya en evidencias, ¿cierto?, en la empatía, que estudia a las personas en su hábitat y tiene algunos elementos relevantes como la exploración de la naturaleza, por ejemplo, como la formación de descripciones explicables, pero explicables desde el punto de vista verbal. Sus procesos y sus fases, por ejemplo, en cuanto a las fases podemos decir que selecciona grupos se selecciona un grupo de estudio, que se selecciona los informantes, un trabajo de campo, el análisis intensivo de la información y cumple con unos pasos, la elección de la comunidad, inclusive el presupuesto también se prepara una documentación y por último se hace la
la investigación. Tiene uso en la educación, básicamente en dos ámbitos principales, en la escuela como un instrumento de transformación cultural y también la exploración del conflicto cultural. La escuela, recordemos que es un espacio en el que confluyen diversas culturas y eso lo vivimos los docentes día a día. Inclusive la cultura del docente muchas veces es diferente a la de algunos de sus estudiantes. En cuanto a la investigación-acción, es una tradición que se direcciona hacia la práctica educativa. Su objetivo es mejorar la práctica educativa porque ella va reflexionando y se va retroalimentando a sí mismo a partir de una autorreflexión que la lleva a un mejoramiento continuo. Es importante la interacción que existe allí entre los integrantes de la comunidad, porque esto hace que se mejore esa convivencia y busca siempre solucionar los problemas a partir de la investigación, pero de lo que se vive, y eso que se vive vuelve a ser investigado para siempre mejorar. En cuanto al estudio de casos, es importante decir que esta tradición es cuando se realiza un estudio individual, ¿cierto? Es detallado sobre un individuo, sobre una situación o sobre una misma población. Es particularista, es descriptivo porque siempre busca el tratar de expresar lo que vive un individuo en determinada situación. Es inductivo, es heurístico, por supuesto. En cuanto a la investigación evaluativa, ella se centra en la práctica educativa. Yo creo que esta es una tradición que la vivimos a diario en nuestro quehacer pedagógico. Y es que es evaluativa y evalúa la práctica, pero siempre con la intención de apuntar a la toma acertada de decisiones. Por eso verifica la eficacia de los programas educativos, por ejemplo. Se aplica en sistemas educativos, utiliza entrevistas, análisis documentales, observaciones. Entonces, esta investigación evaluativa, por ejemplo, es cuando al final de año nosotros dentro de las instituciones hacemos algo que se llama autoevaluación institucional y allí se evalúa y se valora las prácticas y cómo y qué decisiones se pueden tomar buscando siempre mejorar las prácticas educativas. A manera de conclusión, es importante decir que el paradigma de investigación cualitativa ofrece bondades que lo acercan y lo hacen adecuado en el abordaje de investigaciones en las que las sensaciones de los involucrados en los estudios son fundamentales. Es muy importante resaltar que el enfoque cualitativo se adecúa al ámbito educativo porque en últimas lo que pretende la educación es hacer que las personas que están involucradas en el proceso educativo se sientan a gusto, pero se sientan a gusto para construirse de una mejor manera, para formarse de una mejor manera. Entonces, es importante para nosotros como docentes siempre el reconocer las cualidades de nuestros estudiantes, lo que los afecta, lo que lo que anhelan, los sueños que ellos tienen, lo que sienten, lo que perciben, sus sensaciones, y considero que la investigación cualitativa apunta a todo ello. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Y finalizo con las referencias bibliográficas. Un abrazo para todos.